En el intrincado mundo del narcotráfico, pocos nombres resuenan con la misma intensidad que el de Vicente Zambada Niebla, conocido en los círculos criminales como el Vicentillo. Su vida y trayectoria dentro del cártel de Sinaloa son un testimonio de cómo la ambición, el poder y la lealtad pueden entrelazarse en una trama compleja de crimen organizado. Desde sus inicios en la organización hasta su impacto en el desmantelamiento del cártel, el análisis de su vida revela aspectos cruciales de la dinámica del narcotráfico y sus consecuencias para México y Estados Unidos. Los primeros años, formación y ascenso. Vicente Zambada Niebla nació en el contexto de una familia profundamente involucrada en el narcotráfico. Hijo de Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes más notorios del cártel de Sinaloa, y de una familia que se destacó por su influencia en el tráfico de drogas, Vicente estaba destinado a desempeñar un papel importante en la organización. Desde una edad temprana, mostró una predisposición a seguir los pasos de su padre, asimilando tanto la cultura como las tácticas necesarias para prosperar en el mundo del crimen. El entorno familiar de Vicente jugó un papel fundamental en su formación. Crecer en un ambiente donde el tráfico de drogas era una actividad diaria le permitió adquirir un entendimiento profundo de las operaciones criminales. Este contexto no solo le ofreció una red de contactos valiosa, sino que también le proporcionó una educación informal sobre las dinámicas del narcotráfico. Su habilidad para aprender y adaptarse rápidamente a estos entornos le permitió superar a muchos de sus contemporáneos dentro del cártel. Además, Vicente fue testigo de los métodos brutales y estratégicos que su padre y otros líderes empleaban para mantener el control del cártel de Sinaloa. Este aprendizaje temprano le permitió entender la importancia de la lealtad, la discreción y la estrategia en el mundo del crimen. Su capacidad para aplicar estas lecciones fue crucial para su ascenso dentro de la organización, demostrando que no solo era el hijo de un líder, sino un operador hábil por derecho propio. La juventud de Vicente también estuvo marcada por la violencia y el conflicto que caracterizan al narcotráfico en México. Las batallas entre cárteles y las acciones policiales eran parte de su realidad cotidiana, lo que fortaleció su determinación y le enseñó a navegar en un entorno lleno de riesgos. Estos desafíos tempranos moldearon su carácter y lo prepararon para asumir roles de mayor responsabilidad dentro del cártel de Sinaloa, sentando las bases para su futura influencia. El rol de Vicente en el cártel de Sinaloa. A medida que el cártel de Sinaloa se consolidaba como una de las organizaciones criminales más poderosas en México y Estados Unidos, Vicente Zambada Niebla fue promovido a posiciones de mayor responsabilidad. Su trabajo abarcó diversas áreas, desde la logística del tráfico de drogas hasta la supervisión de operaciones clave y la resolución de conflictos internos y externos. Vicente fue instrumental en la expansión y el mantenimiento de las rutas de tráfico del cártel, que eran esenciales para el flujo continuo de drogas hacia Estados Unidos. Su habilidad para gestionar estas operaciones no solo garantizó un suministro constante de drogas, sino que también ayudó a evitar la detección por parte de las autoridades. Esta capacidad operativa fue crucial para la estabilidad del cártel en un momento en que la competencia y la presión externa estaban en aumento. Además de su rol operativo, Vicente también desempeñó una función clave en la gestión de las relaciones entre el cártel y otras organizaciones criminales. Su habilidad para negociar y mantener alianzas con otros grupos fue esencial para asegurar la cooperación y evitar conflictos innecesarios. Este aspecto de su trabajo ayudó a consolidar la posición del cártel de Sinaloa en el ámbito internacional, permitiéndole expandir su influencia y operaciones más allá de las fronteras mexicanas. La capacidad de Vicente para manejar situaciones de crisis también fue una de sus mayores fortalezas. En un entorno donde las rivalidades y las traiciones eran comunes, su habilidad para resolver conflictos internos y mantener la cohesión dentro del cártel fue fundamental para su éxito. Esta capacidad de liderazgo y gestión en tiempos difíciles le permitió ascender rápidamente y asegurar su lugar como uno de los líderes más influyentes del cártel. Conflictos y alianzas, el juego del poder. La trayectoria de Vicente Zambada Niebla no estuvo exenta de conflictos. El cártel de Sinaloa,
bajo su dirección y la de otros líderes, tuvo que enfrentar una serie de desafíos tanto internos como externos. Las rivalidades con otros cárteles, como el Cártel de Juárez y el Cártel del Golfo, llevaron a una serie de enfrentamientos violentos que marcaron la violencia en México durante esos años. La dinámica de poder entre los cárteles era extremadamente volátil, con alianzas que se formaban y se rompían con frecuencia. Vicente Zambada Niebla jugó un papel clave en la formación de estas alianzas y en la gestión de las relaciones con otros cárteles y grupos criminales. Su habilidad para negociar acuerdos y manejar tensiones fue crucial para mantener la estabilidad y el control del Cártel de Sinaloa en medio de un entorno conflictivo. Los enfrentamientos con otros cárteles no solo implicaban violencia directa, sino también estrategias complejas de sabotaje y competencia por el control de rutas y territorios. Vicente estaba al frente de estas operaciones, utilizando tácticas de guerra de guerrillas y otras estrategias para mantener la ventaja sobre sus rivales. Su capacidad para anticipar y responder a las acciones de sus adversarios fue un factor clave en el éxito del Cártel de Sinaloa. Las alianzas y conflictos también tuvieron un impacto significativo en la política local y nacional. Las luchas entre cárteles a menudo se reflejaban en un aumento de la violencia en las comunidades locales, afectando la seguridad y la estabilidad en las regiones donde operaban. Vicente, como uno de los líderes del cártel, tuvo que equilibrar las demandas internas con las presiones externas, lo que a menudo resultaba en decisiones difíciles y consecuencias impredecibles. La detención y cooperación con las autoridades. El 2009 marcó un punto de inflexión en la vida de Vicente Zambada Niebla. En ese año, fue arrestado en México y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó una serie de cargos graves relacionados con el narcotráfico. La detención de Vicente no solo representó la captura de uno de los líderes clave del Cártel de Sinaloa, sino que también desencadenó una serie de eventos que afectarían significativamente la estructura del cártel. La extradición de Vicente a Estados Unidos fue un proceso complejo que involucró múltiples agencias y un intenso escrutinio internacional. Su detención y el subsiguiente juicio fueron eventos altamente mediáticos que atrajeron la atención tanto de la prensa como de las autoridades. Durante el juicio, Vicente fue un testigo clave en el desmantelamiento de varias redes de tráfico y en la identificación de otros miembros del cártel. La cooperación de Vicente con las autoridades estadounidenses tuvo un impacto inmediato en las operaciones del Cártel de Sinaloa. La información proporcionada por Vicente ayudó a identificar y desmantelar varias rutas de tráfico de drogas y redes de distribución que habían sido fundamentales para el funcionamiento del cártel. Esta cooperación también llevó a la captura de varios asociados clave y a la interrupción de operaciones críticas. Además de su impacto en el cártel, la cooperación de Vicente también afectó la percepción pública y la política de combate al narcotráfico. Su testimonio proporcionó una visión sin precedentes de las operaciones internas del cártel, lo que permitió a las autoridades mejorar sus estrategias y tácticas en la lucha contra el narcotráfico. Esto marcó un cambio significativo en el enfoque hacia el crimen organizado y abrió nuevas vías para la cooperación internacional en la lucha contra las organizaciones criminales. El impacto en el Cártel de Sinaloa y México. La detención y cooperación de Vicente Zambada Niebla tuvieron efectos profundos en la estructura y operación del Cártel de Sinaloa. El debilitamiento de la organización, exacerbado por la captura de otros líderes importantes como Joaquín El Chapo Guzmán, llevó a una reconfiguración interna del cártel. Las luchas internas por el poder se intensificaron y el cártel se vio obligado a adaptarse a una nueva realidad. La pérdida de liderazgo y la desestabilización interna del cártel condujeron a un aumento de la violencia en las áreas controladas por la organización. La competencia entre facciones rivales por el control de las operaciones y el territorio resultó en una serie de enfrentamientos violentos y ajustes de poder que afectaron la estabilidad regional. La capacidad del cártel para mantener el control de sus rutas de tráfico se vio comprometida, lo que llevó a una mayor competencia con otros cárteles por el dominio en el mercado de drogas. El impacto de la debilitación del Cártel de Sinaloa también se reflejó en las dinámicas del narcotráfico en México.
La reconfiguración de las organizaciones criminales y el surgimiento de nuevos actores llevaron a una mayor fragmentación del panorama criminal. Esto creó un entorno aún más caótico y violento, con nuevos grupos y facciones compitiendo por el control de las rutas de tráfico y el acceso a los mercados de drogas. A nivel internacional, la interrupción de las operaciones del cártel de Sinaloa tuvo un impacto en el flujo de drogas hacia Estados Unidos. La disrupción en las rutas de tráfico y la pérdida de control sobre el suministro afectaron la disponibilidad de drogas en los mercados estadounidenses. Esto llevó a un cambio en las dinámicas del tráfico de drogas y a la necesidad de adaptarse a nuevas realidades en la lucha contra el narcotráfico. La captura de Ismael El Mayo Zambada y las consecuencias. En años posteriores, la captura de Ismael El Mayo Zambada se convirtió en un objetivo primordial para las autoridades tanto en México como en Estados Unidos. La detención de El Mayo representaría el golpe final para el cártel de Sinaloa y podría desmantelar por completo la organización. La captura de este líder emblemático tendría implicaciones profundas, tanto en la estructura del cártel como en la violencia asociada con el narcotráfico en México. La búsqueda de El Mayo se convirtió en una de las prioridades principales de las fuerzas de seguridad en ambos países. Las autoridades intensificaron sus esfuerzos para localizar y capturar a este líder, utilizando una combinación de inteligencia, operaciones encubiertas y cooperación internacional. La captura de El Mayo representaría un golpe significativo para el cártel de Sinaloa y podría alterar drásticamente el equilibrio de poder en el narcotráfico. La posible detención de El Mayo también podría desencadenar una serie de consecuencias imprevistas. Las luchas internas por el control del cártel podrían intensificarse, llevando a una mayor violencia en las regiones donde el cártel tiene influencia. Además, la pérdida de liderazgo podría provocar una fractura en la organización, con facciones rivales disputándose el control y potencialmente creando nuevas alianzas y conflictos. A nivel nacional e internacional, la captura de El Mayo tendría un impacto significativo en la estrategia de combate al narcotráfico. La caída de uno de los líderes más importantes del cártel de Sinaloa podría llevar a una reevaluación de las políticas y tácticas utilizadas en la lucha contra el crimen organizado. Además, podría abrir nuevas oportunidades para la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades de México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. El futuro del narcotráfico en México y Estados Unidos. La situación del cártel de Sinaloa y el narcotráfico en general continúa evolucionando. La detención y cooperación de Vicente Zambada Niebla, así como la posible captura de Ismael El Mayo Zambada, son eventos clave que podrían redefinir el paisaje del crimen organizado en la región. A medida que el cártel de Sinaloa enfrenta desafíos internos y externos, es probable que otros cárteles y organizaciones criminales busquen llenar el vacío dejado por su debilitamiento. El panorama del narcotráfico en México es complejo y está en constante cambio. La fragmentación de las organizaciones criminales y el surgimiento de nuevos actores han creado un entorno dinámico y competitivo. Las autoridades deberán adaptarse a estas nuevas realidades y continuar sus esfuerzos para combatir el tráfico de drogas y la violencia asociada. La capacidad para anticipar y responder a las nuevas amenazas será crucial para el éxito de las estrategias de seguridad y justicia. En Estados Unidos, la interrupción del flujo de drogas y la disrupción de las operaciones del cártel de Sinaloa tendrán un impacto en la política y la estrategia de combate al narcotráfico. La adaptación a las nuevas dinámicas del tráfico de drogas y la cooperación internacional serán esenciales para enfrentar los desafíos futuros. La experiencia adquirida a través de la cooperación con Vicente Zambada Niebla y otros casos similares servirá como base para mejorar las tácticas y estrategias en la lucha contra el crimen organizado. El legado de Vicente Zambada Niebla es un recordatorio de la complejidad del narcotráfico y el impacto significativo que las figuras clave pueden tener en la dinámica del crimen organizado. Su vida y trayectoria ofrecen una visión profunda de las operaciones internas de los cárteles y las consecuencias de su actividad para México y Estados Unidos. A medida que el narcotráfico continúa evolucionando,
el análisis de su legado proporcionará una perspectiva valiosa para entender y abordar los desafíos futuros en la lucha contra el crimen organizado. Impacto en las comunidades locales y la sociedad. La influencia de Vicente Zambada Niebla y el Cártel de Sinaloa no se limitó a las esferas de poder y crimen organizado. Las operaciones del cártel y sus consecuencias se extendieron a las comunidades locales, afectando directamente a la vida cotidiana de miles de personas en México. La violencia y la corrupción asociadas con el narcotráfico tuvieron un impacto devastador en las comunidades donde el cártel operaba. En las regiones controladas por el Cártel de Sinaloa, los ciudadanos comunes a menudo se encontraron atrapados en medio de los conflictos entre cárteles y las operaciones de las fuerzas de seguridad. La violencia entre bandas rivales y los enfrentamientos con las autoridades llevaron a una alta tasa de criminalidad, desplazamiento forzado y un ambiente de constante inseguridad. Las comunidades locales no solo sufrieron los efectos directos de esta violencia, sino que también enfrentaron la corrupción y el abuso por parte de aquellos que estaban en el poder. El impacto social del narcotráfico también se reflejó en la economía local. Las áreas afectadas por la violencia y el tráfico de drogas a menudo experimentaron una disminución en el desarrollo económico y una falta de inversión. Las empresas y los trabajadores locales fueron desincentivados a invertir o trabajar en estas regiones debido a los riesgos asociados con el crimen organizado. Esto resultó en una economía estancada y en una disminución en la calidad de vida para muchos residentes. Además, la presencia de grupos criminales como el Cártel de Sinaloa llevó a una normalización de la violencia y la ilegalidad en las comunidades afectadas. Esta normalización tuvo efectos a largo plazo en la percepción de la seguridad y la justicia, afectando la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales y en el sistema judicial. La influencia del narcotráfico en las comunidades locales creó un ciclo de desesperanza y desconfianza, dificultando los esfuerzos para construir una sociedad más segura y equitativa. El futuro del Cártel de Sinaloa, posibles estrategias y movimientos. El futuro del Cártel de Sinaloa después de la detención de Vicente Zambada Niebla y la posible captura de su líder, Ismael El Mayo Zambada, está envuelto en incertidumbre. Los analistas del crimen organizado y las autoridades de seguridad se preguntan cuáles serán los próximos movimientos del cártel y cómo se adaptará a los cambios en el panorama del narcotráfico. La organización podría optar por varias estrategias para mantener su influencia y poder en el negocio de las drogas. Una de las opciones que el Cártel de Sinaloa podría considerar es la consolidación interna. Esto implicaría una reestructuración de su jerarquía y una mayor centralización del poder en manos de los líderes restantes. La organización podría reforzar su control sobre las operaciones existentes y trabajar en fortalecer sus alianzas con otros cárteles y grupos criminales. Este enfoque permitiría al Cártel de Sinaloa mantener su influencia en el mercado de drogas mientras se adaptan a las nuevas circunstancias y evitan enfrentamientos innecesarios con autoridades o rivales. Otra posibilidad es que el cártel intente diversificar sus actividades. En lugar de depender únicamente del tráfico de drogas, podrían buscar ampliar sus operaciones hacia otras áreas del crimen organizado, como el secuestro, la extorsión y el tráfico de armas. La diversificación podría ofrecer nuevas fuentes de ingresos y reducir la dependencia de un solo mercado, permitiendo al cártel adaptarse mejor a las presiones externas y a las fluctuaciones en el mercado de drogas. Finalmente, el Cártel de Sinaloa podría optar por una estrategia de descentralización. En este escenario, la organización podría dividirse en facciones más pequeñas y autónomas que operen de manera independiente, pero bajo un mismo paraguas. Esto podría ayudar a minimizar el impacto de la pérdida de líderes clave y a mantener la operatividad del cártel en diferentes regiones. Sin embargo, esta estrategia también conlleva riesgos significativos, como el potencial para conflictos internos y una pérdida de cohesión que podría debilitar la organización a largo plazo. En cualquier caso, el futuro del Cártel de Sinaloa dependerá de cómo respondan a las presiones externas e internas, así como de su capacidad para adaptarse a un entorno cada vez más complejo y desafiante.
La evolución de su estrategia no solo influirá en la dinámica del crimen organizado en México, sino también en el panorama global del narcotráfico. La historia de Vicente Zambada Niebla y el Cártel de Sinaloa es un fascinante y sombrío reflejo de la complejidad del crimen organizado en el siglo XXI. Desde sus inicios en el cártel hasta su cooperación con las autoridades estadounidenses y el impacto potencial de la captura de su padre, Ismael El Mayo Zambada, cada capítulo revela una intrincada red de poder, lealtades y traiciones que define el panorama del narcotráfico. Ahora, mientras el cártel de Sinaloa enfrenta un futuro incierto, la forma en que la organización se adapta a los cambios podría determinar el equilibrio de poder en el submundo criminal y la dinámica del tráfico de drogas a nivel mundial. Estos eventos no solo tienen ramificaciones para México, sino también para el ámbito internacional, donde las estrategias y movimientos de los cárteles siguen moldeando la lucha contra el narcotráfico. Si te ha interesado este análisis y quieres seguir explorando las historias detrás de las sombras del crimen organizado, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Dale un me gusta al video y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. En nuestros siguientes videos, profundizaremos en más historias impactantes y reveladoras del submundo del narcotráfico y el crimen. Tu apoyo es fundamental para seguir ofreciendo contenido de calidad y mantenerte informado sobre los temas más relevantes y actuales. No te lo pierdas y sigue con nosotros en esta intrigante travesía hacia lo desconocido.